seguimos entonces con nuestro temario que tenemos preparado para el día de la fecha. Como adelantamos, vamos a empezar a hacer un repaso del tema de moratoria fiscal. Estamos a 15 días del vencimiento y nos ha parecido interesante, dado este momento en que se está dictando este ciclo, poder volver a abordar el tema, dado que hay muchas preguntas de profesionales y muchas inquietudes que se presentan al respecto. Y el contexto en el cual ponemos el tema, bueno, ya lo recordamos, teníamos leyes anteriores, la ley 27.541, después teníamos la ampliatoria, la 27.562, y de lo que vamos a tratar es de la ley 27.653. Esta norma que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de noviembre del año pasado, que es continuadora de alguna forma de las leyes anteriores, y que se refiere que hace un corte, toma esa fotografía al 31 de agosto del año 2021, porque ahí tenemos que considerar las deudas vencidas de los impuestos que en definitiva pueden ser objeto de esta moratoria. Como sabemos, la reglamentación especial de esta ley dictada por la FIP es la resolución 5101, esto es del 19 de noviembre, y ya más cerca de nosotros esa resolución 5157 de la FIP, que básicamente lo que ha dispuesto son distintos aplazamientos de fecha de vencimientos. Bueno, en este nuevo resumen que vamos a hacer sobre el tema, vamos a volver a incursionar sobre el alcance del régimen. Esta ley lo que tiene es un alcance para todos los contribuyentes, y cuando hablamos todos los contribuyentes nos referimos a las MIPYMES y a las empresas grandes, a los que son monotributistas, nos referimos a los autónomos, a las personas humanas, a las entidades sin fines de lucro y a las entidades comunitarias. Como habíamos señalado, el alcance del régimen está puesto en obligaciones fiscales vencidas al 31 de agosto del 2021. Y por esta razón, entran en el régimen las deudas de impuesto a las ganancias o bienes personales de personas humanas y personas físicas del año 2020, periodo fiscal 2020. En el caso de sociedades, estamos hablando de cierres de ejercicios operados hasta el 31 de marzo del 2021. En el caso de IVA, de periodos fiscales julio 2021, y en el IVA diferido, periodos fiscales mayo 2021. Estas son las obligaciones que en definitiva se pueden incluir. Estas son las últimas que se pueden llegar a incluir. Y después vamos a ver, esto lo va a analizar ya con más detenimiento Marcelo Serra, que va a continuar con el desarrollo del tema, en lo que hace a la refinanciación de los planes vigentes, en la reformulación de los planes condicionales vigentes y en la rehabilitación de las moratorias caducas. Reiteramos que el vencimiento del acogimiento es 31 de marzo del 2022. Y un aspecto que, bueno, siempre insistimos es el tipo de contribuyente, la forma en cómo están ubicados los distintos contribuyentes en determinadas categorías que nosotros ponemos del A hasta el F. En realidad esta nomenclatura no surge estrictamente de las normas, pero creo que es en forma didáctica nos va a ayudar a entender el porqué de esta clasificación, porque de acuerdo sea el tipo de contribuyente, le va a corresponder determinado tipo de características aplicables en la moratoria. Entonces tenemos un grupo A. Ese grupo A son las entidades que están más beneficiadas, con lo que vamos a ver luego, son las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias que tienen que encontrarse registradas ante la FIP.
Y si se encuentran registradas, pero no registradas bajo la forma jurídica correspondiente, entonces tienen que solicitar su corrección con la clave fiscal a través de las presentaciones digitales. Respecto de las MIPYMES, hacemos nosotros una separación en el sector B y C. En el B tenemos las micro y pequeñas empresas, en el C las medianas empresas, tanto el tramo 1 tramo 2. Todas estas empresas requieren del certificado MIPYME vigente a la fecha de la adhesión, pero esta separación que hacemos entre B y C es porque ante determinadas circunstancias van a tener características distintas respecto de la presentación. Y después aparece en el D los condicionales. Los condicionales que en definitiva implica la acreditación del inicio del trámite de inscripción en el registro de las MIPYMES a la fecha de solicitud para el periodo fiscal vigente. Acá se requiere la voluntad de la adhesión al régimen de mis facilidades, y quienes obtienen el certificado deberán realizar el acogimiento como BC, habíamos visto anteriormente, y quienes no lo obtengan deberán adherirse como el resto de contribuyentes. Después tenemos otro sector que nosotros definimos como el sector E, que serían las personas humanas, asociaciones indivisas, pequeños contribuyentes de la AFIP. Y estos pequeños contribuyentes no tenemos que confundirlos con las MIPYMES, porque estos son pequeños contribuyentes ubicados como tal y definidos y caracterizados como tal por la propia AFIP. Entonces están caracterizados en el sistema registral como pequeños contribuyentes, y esta caracterización será tenido en cuenta para la adhesión en forma previa a la verificación de la condición MIPYME. Quienes no resulten caracterizados como los pequeños contribuyentes y consideren que cumplen los requisitos, podrán acreditarlo entonces hasta el 10 de marzo del 2022. Y por último aparece otra categoría que es la F, que se refiere al resto de los contribuyentes, es decir, los contribuyentes que no están en ninguno de las clasificaciones anteriores. Precisamente el tema de los pequeños contribuyentes ha sido definido por la AFIP. Ustedes acá tienen todo el detalle. Yo no quiero redundar en aspectos que se puedan ver con facilidad. Hay una situación general para estos contribuyentes. Se necesitan los ingresos que en definitiva hay que computar. El requisito de declaración jurada de bienes personales del 2019, la declaración jurada de ganancias y bienes personales del 2020, y también tenemos normas respecto del registro de las exenciones. O sea, esta es la caracterización que deben reunir los contribuyentes para ser considerados como pequeños contribuyentes, insisto, según la administración tributaria. Luego, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que hay exclusiones objetivas. Como en toda moratoria, tenemos exclusiones objetivas y subjetivas. Las exclusiones objetivas están referidas a determinado tipo de deudas, que quedan excluidos del régimen de la moratoria. Nosotros en este cuadro, la condonación de deudas no lo tratamos, sí el tema de la moratoria, y ahí entonces hacemos una comparación entre lo que es cada uno de estos conceptos que han quedado incluidos en la moratoria. Así que ustedes ahí tienen la oportunidad de ver en cada caso los conceptos que se incluyen o que no se incluyen desde el punto de vista objetivo. Pero también aparecen las exclusiones subjetivas. Estas exclusiones subjetivas están dadas por situaciones verificadas al 11 de noviembre del 2021, ya lo dijimos. Esta fecha tiene que ver con la publicación de la ley en el boletín oficial, los declarados en quiebra sin continuidad de explotación. Y en materia
de los que tienen delitos tributarios previsionales están excluidos, pero solamente aquellos que están condenados con sentencia firme y anterior al 11 de noviembre, tanto por los regímenes penales tributarios como por los delitos dolosos con conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias. Y a esto tenemos que agregarle las personas jurídicas que también quedan excluidos por el hecho que sus socios, sus administradores, representantes, etcétera, hayan sido condenados con sentencia firme, insisto, siempre con anterioridad a esa fecha. Estos también quedan excluidos. El tema de los anticipos impositivos, que siempre presenta algún tipo de duda, obviamente estamos en el concepto general, anticipos vencidos a esa fecha que establece la fotografía de la ley, 31 de agosto del 2021, y aquí hacemos una separación importante. Por un lado, los periodos fiscales vencidos al 31 de agosto del 2021. Por ejemplo, las personas humanas, declaraciones 2020, estarían en esta situación. Y aquí se desprenden a su vez dos situaciones, que es si la declaración jurada ha sido presentada al 11 de noviembre o si no fue presentada al 11 de noviembre. Si la declaración jurada fue presentada al 11 de noviembre, es decir, con anterioridad a la vigencia de la ley, corresponderá la condonación de los intereses en el 100%. En cambio, si la declaración jurada no está presentada al 11 de noviembre, sino con posterioridad, va a jugar la condonación, pero la condonación general que tiene el régimen, que no es obviamente el 100%. Por otra parte, nos encontramos con los periodos fiscales vencidos con posterioridad al 31 de agosto del 2021, en cuyo caso va a jugar también la condonación, y la condonación que juega es la condonación del régimen en general que tiene el sistema. En este supuesto estaría, por ejemplo, las declaraciones personas humanas del 2021. Es decir, un resumen de lo que es la situación de los anticipos impositivos. Y también se ha previsto en forma específica la situación de los responsables solidarios. Los responsables solidarios, que son aquellos que están mencionados en el artículo 8º de la Ley de Procedimiento Tributario, que tienen o no tienen determinación de oficio. Como sabemos, la responsabilidad solidaria requiere de una determinación de oficio independiente de la determinación de oficio que se hace al contribuyente principal. Y entonces ahí se establecen distintas situaciones que tenemos que tener en cuenta. Primera situación, serían tres las situaciones que estarían previstas. En primer lugar, el deudor principal y solidario que no pertenecen al mismo tipo de contribuyentes. En segundo lugar, el sujeto determinado como responsable solidario por la FIP. Y en tercer lugar, los sujetos que asuman como responsables solidarios, pero que no tienen la determinación de oficio. Así ustedes pueden seguir cuáles son los efectos que se producen en cada caso. Lo mismo pasa con los agentes de retención y percepción. Estos se liberan de las multas, se liberan de las sanciones que no están firmes al 11 de noviembre, y esto es cuando exterioricen y paguen a través de la regularización. El importe que ha sido omitido de retener o percibir, o el importe no ingresado luego de vencido el plazo. O sea, los dos supuestos en que puede incurrir el agente de retención o percepción porque no retuvo, no percibió, o porque retuvo y percibió, pero no ingresó en el plazo correspondiente, son objeto de regularización. Lo mismo pasa con las normas penales que se aplican en materia de agente de retención, tal cual ocurre con el resto de las disposiciones del sistema. Y quiero insistir una vez más con aquella situación tan particular que implica los pagos realizados con anterioridad al 11 de noviembre.
O sea, se cancelaron las deudas de capital antes del 11 de noviembre o se trata de obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de agosto. En este caso, insisto con los efectos, porque por un lado tenemos la condonación del 100% de los intereses y las multas y además la extinción de la acción penal. Y la extinción de la acción penal tiene un componente superior al resto de los efectos porque se incluye el tema de las obras sociales que está excluido del régimen, pero que lo está incluido en este único caso cuando los pagos sean realizados antes del 11 de noviembre del 2021. Y aquí señalamos un tema importante. A los efectos de la procedencia de la condonación de los intereses y las multas a las cuales nos hemos referido, que es del 100%, se requiere el cumplimiento del requisito de la repatriación de los bienes y del régimen informativo respectivo para la procedencia de estos beneficios. Bueno, y ahora pasamos a la aplicación práctica de lo que sería la moratoria respecto de las entidades que habíamos mencionado, y acá empezamos a ver cómo los efectos son distintos. Para visualizarlo más claramente hemos presentado este cuadro donde intentamos sistematizarlo el tema con 3 grupos de contribuyentes, en este caso, para ver las igualdades o no. En el grupo A, además de las entidades sin fines de lucro y de las organizaciones comunitarias, aparecen las micro y pequeñas empresas y las personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes según la FIP. En el grupo B, las medianas empresas, tanto el tramo 1, el tramo 2, y en el grupo C, el resto de los contribuyentes. Y vamos a ver que aparece una cantidad máxima de cuotas que los contribuyentes pueden llegar a presentar. Y esta cantidad de máxima de cuotas, a su vez, se divide en 2 supuestos respecto de lo que son los aportes de seguridad social, las retenciones y las percepciones impositivas y previsionales, y el resto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que respecto de los sujetos que lo tenemos en el grupo A, tenemos 60 cuotas y 120 para el resto. 36 cuotas y 60 para medianas empresas, y para el resto tenemos 24 y 36. Es decir, a medida que se van haciendo las empresas más grandes, empieza a disminuir la cantidad máxima de cuotas. Luego tenemos el pago a cuenta, cómo juega en cada uno de los supuestos. Esta es la razón por la cual hacíamos la distinción del grupo de contribuyentes. Y después la tasa de interés mensual de financiamiento, que también va a cambiar según el tipo de contribuyente. Bueno, todo esto es para facilitar la búsqueda que ustedes tengan que hacer en uno y en otro caso. Y hay un aspecto que ya lo habíamos adelantado, muy importante porque es novedoso en este régimen, y que es la regularización de las deudas, pero que se encuentran en fiscalizaciones. Y para esto tenemos que tener que deben estar registrados en los sistemas de la FIP, en el CEFI, que es el sistema de seguimiento de fiscalizaciones. Aquí la ventaja que tiene la regularización de las fiscalizaciones es que va a tener beneficios, que ya los vamos a ver, respecto de la regularización de otros supuestos, o sea que no sean fiscalizaciones. Y el otro aspecto que también me parece muy importante considerar es que cuando hablamos de la regularización de fiscalizaciones, no nos referimos solamente a los ajustes que hagan los inspectores y que en definitiva el contribuyente decide convalidar y regularizarlo, sino que a partir de ahí pudo ocurrir que en su momento el contribuyente no aceptó esos ajustes, siguió adelante el procedimiento y hoy, por ejemplo, se encuentra en determinación de oficio, se encuentra en el Tribunal Fiscal, etc. En esos casos también se aplica este régimen. ¿Por qué? Se aplica este régimen porque el origen
de toda la deuda proviene de un ajuste fiscal de fiscalizaciones. Los efectos que tiene esta presentación, ustedes lo pueden ver también respecto de lo que hemos señalado nosotros, o sea, ese allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas, en su caso los desistimientos de las acciones, el asumir el pago de las costas y gastos subsídicos, obviamente cuando esto corresponde, y el desistimiento de toda acción y derecho. A estos efectos, en los casos de discusión administrativa, comienza con la notificación del ajuste detectado, o sea, con la prevista. Y si nosotros hablamos de los procesos de fiscalización, acá tenemos otra tabla distinta para los distintos planes. Fíjense que se compone de una forma similar a la que vimos antes, a la otra tabla. O sea, los tres grupos ABC, los mismos tipos de contribuyentes, la cantidad máxima de cuotas, que empieza a variar en este caso y que diríamos que es más favorable que la anterior. El pago a cuenta, los intereses resarcitorios o de financiación, mejor dicho, que se van a aplicar en estos casos. La condonación de intereses procede respecto de las obligaciones de capital comprendidos en el régimen con anterioridad al 11 de noviembre, ya lo hemos dicho, y esa condonación se aplica también respecto de los intereses transformados en el capital. O sea, los doble tramo tendríamos la condonación. Y habíamos dicho, además, que procede la condonación de intereses resarcitorios y punitorios de anticipos no ingresados cuando la declaración jurada del periodo fiscal se encuentre vencida al 31 de agosto. Ese beneficio de condonación se va a registrar en las cuentas tributarias, así como en el sistema de clave fiscal, cuenta corriente monotributista y autónomos. Y acá repasamos otro tema, la condonación de intereses, para ver qué porcentaje de condonación de intereses se benefician los contribuyentes. Acá tenemos otro cuadrito que nos ilustra cómo funciona este régimen. Nuevamente aparece el tipo de contribuyente, los tres grupos de contribuyentes, pero ahora aparecen dos supuestos. El régimen general de lo que es la moratoria y el caso especial de las fiscalizaciones. Lo que está condonado es el tipo de interés, el quantum de interés que supere estos porcentajes. O sea, si estamos en el régimen general, si estamos ante una micro o pequeña empresa, debe pagar hasta el 10% de los intereses y todo lo que excede ese 10% se va a encontrar condonado. Cuando nosotros comparamos entonces uno y otro régimen, vemos con claridad que también en este caso, o sea, el alcance de la condonación de los intereses es más favorable la situación de las fiscalizaciones que del régimen general que en definitiva tiene la norma. Entre los beneficios se encuentra también la liberación de las multas y sanciones. Estas deben ser no firmes al 31 de agosto, y aquí estamos ante el tradicional mecanismo que conocemos de las infracciones formales, de las infracciones materiales, que por esa razón no vamos a insistir demasiado con este tema. Sí es importante considerar las condiciones para las sanciones que se requieren para las sanciones y el concepto de las multas y demás sanciones firmes, para los cuales también le suministramos este material para poder seguirlo. Un aspecto especial que da origen a muchas consultas es el tema de las acciones penales, del régimen penal tributario, cómo se comporta. Bueno, acá tenemos que decir que hay diversas situaciones. Y en este cuadro lo que hemos tratado de hacer es sistematizar todos los mecanismos de acciones penales, cómo juega respecto de la moratoria. Entonces,
hay diversas situaciones que se presentan, empezando con aquel contribuyente, lo más fácil, que se presenta, se acoge al régimen y ese acogimiento tiene determinados efectos. Y para esos efectos, nosotros lo que tenemos que saber si ese contribuyente que se acoge al régimen está o no en un proceso penal. Si no está en el proceso penal, hay una dispensa de formulación de la denuncia, obviamente porque se está presentando en el régimen. Y si él se encuentra en un proceso penal y se presenta en el régimen, se suspende el trámite. Y esta suspensión tiene que ver, porque si el contribuyente recurre a un plan de pagos, debe cumplir la totalidad del plan de pagos para tener beneficio de la extinción de la acción penal. Juega la interrupción de la prescripción en este caso. Otra situación, se rechaza la adhesión. Acá también tenemos que ver si hay un proceso penal, si no lo es, en cuyo caso o se impulsa la acción penal o se reanuda la acción penal. Otro tema, se produce la cancelación total de la deuda. La cancelación total de la deuda a través de los 3 mecanismos previstos por la ley, o sea, la compensación, el pago al contado o con los planes de pago. En este caso, procede el beneficio de la extinción de la acción penal, salvo la sentencia firme, y también respecto de las obligaciones con la anterioridad. Si hay proceso penal o no, en este caso no tiene ningún tipo de importancia. Y el último aspecto que tenemos que ver es la caducidad del régimen. En el caso de la caducidad del régimen, acá sí tenemos que ver si hay un proceso penal o no, en cuyo caso o se reanuda el proceso o se impulsa la acción penal. Importante lo que señalamos es que respecto de los autores, los coautores, los partícipes vinculados a las obligaciones respectivas, se va a producir entonces este tipo de efectos. En materia de determinación de honorarios, los honorarios por la deuda de discusión, contenciosa, administrativa, judicial, acá tenemos que hacer una separación. Si corresponde a multas e intereses que son condonados en forma exclusiva, entonces no corresponden los honorarios porque la totalidad del monto que está en cuestión ha sido condonado. En los demás supuestos hay una reducción del 30 a 50% con las disposiciones reglamentarias que ha establecido la Administración Tributaria. Respecto de la cancelación de los honorarios, de las costas y de información, bueno, acá juntamos otro cuadro que tiene como objeto también facilitarles la búsqueda en cada uno de los supuestos. ¿Qué pasa con el ingreso de la primera cuota? ¿Qué pasa con el ingreso y el régimen de información? ¿Y qué pasa con la firmeza o no en la regulación de los honorarios? Hemos de esta manera intentado hacer un planteo genérico de lo que es el régimen de moratoria. Lo vamos a seguir en la charla de hoy, así que bueno, dado que hemos terminado con la primera parte. Últimas preguntas, una está vinculada a la moratoria, se refiere a los intereses de los anticipos, cosa que hemos planteado hoy. El caso es de una declaración jurada del año 2020, se presenta la declaración jurada el 2 de agosto del 2021, corresponde la condonación de los intereses, la condonación es del 100%, pero lo que nos dice que en el sistema de cuentas tributarias no aparece la depuración de esa condonación. Este es un hecho recurrente, por eso que en estos casos el consejo sería presentar una multinota para que la AFIP pueda depurar lo que debería ser en forma automática, porque esta es una condonación de derecho. Hay una pregunta muy interesante que nos formulan a raíz de una de las causas que nosotros hemos mencionado en la jurisprudencia y que está referido a si alguien que utiliza la clave fiscal por esa razón pasa a ser responsable solidario. Bueno, obviamente que no. La cuestión que nosotros analizamos no era exactamente así.
era una persona que no tenía la designación como gerente, o sea, no tenía la designación legalmente, pero la administración tributaria, a raíz de una investigación, lo que llegó a probar que él era representante o tenía representación de la sociedad, a pesar de no hacerlo desde el punto de vista legal. Y para esto la AFIP se valió de dos cosas: la utilización de la clave fiscal, pero además la representación que tenía la persona ante el banco, la entidad bancaria de la sociedad. Por esta razón llegó a la determinación de responsabilidad solidaria. Pero de aquí no podemos concluir que el hecho que sea la utilización de la clave fiscal la única razón para determinar la responsabilidad solidaria. Nos preguntan también, nuevamente volvemos a la moratoria, es el caso de una empresa PYME. Esta empresa tiene certificado de PYME vigente, cancela las deudas de capital antes del 11 de noviembre del 2021, se produce la condonación total de los intereses y la pregunta es si es requisito para esto la repatriación de los fondos del exterior. Obviamente no lo es, por el hecho de ser PYME, justamente. Y la última pregunta que tenemos, derivado del tema evaluación fiscal de inmuebles que puso Diego, es nos preguntan los efectos que puede llegar a tener la decisión del contribuyente. Yo creo que acá lo que nos están tratando de decir es que si el contribuyente toma un criterio distinto al de la AFIP, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Bueno, obviamente la AFIP va a seguir adelante con este tema, posiblemente lo hará con una fiscalización electrónica a través de un requerimiento, oportunamente se le puede cargar una fiscalización, pero en definitiva le va a hacer un ajuste en el impuesto a los bienes personales, porque el criterio de la AFIP es otro. Y ese ajuste está referido a impuesto determinado. Por lo tanto, si el contribuyente se encuentra en esta situación, tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de discutir este tema en un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, en la medida que el ajuste supere los 25.000 pesos, porque los 25.000 pesos es lo que abre la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Muy bien.